Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Una de las decisiones más difíciles para los seres humanos y que tiene que ver con una de las experiencias más desagradables es la de tener que desprenderse de aquellas cosas que forman parte de su vida. El desafío para efectuar esto es mucho más grande cuando lo que se tiene que soltar o lo que tiene que dejar es algo por lo cual usted ha desarrollado afecto o amor. Pero muy independientemente de lo que usted sienta, de la conexión que tenga o de la atadura, habrá casos en los que forzosamente usted tendrá que desprenderse de ello y tendrá en cierto punto que enterrarlo. Es decir, son dos cosas diferentes. La primera es desconectarse o desprenderse de aquello que está atado o adherido a su vida, a sus gustos, a sus deseos o a sus intereses personales. El que usted lo realice en forma efectiva involucra de determinado proceso. Los procesos no siempre son agradables, porque usted es introducido en una serie de experiencias que le incomodan, le molestan e interiormente le hacen sentirse muy mal. Pero el hecho de que usted se sienta mal no significa que lo que está haciendo es malo, porque hay experiencias que pueden representar un mal muy profundo y doloroso, pero que en términos al futuro y relacionados con largo plazo es muy provechoso y benéfico para su vida. Por eso, cuando haya algo que usted tenga que despojar o soltarse, mientras más pronto lo haga y más determinado esté, será mucho más fácil que usted atraviese el proceso, porque va a llegar al punto en el que en una forma personal usted está convencido que lo tiene que hacer. No hay nada tan frustrante en la vida de una persona como cuando no tiene una convicción acertada en cuanto a lo que debe hacer. Y de momento dice que sí, y de momento dice que no. Un día se levanta motivado a querer hacerlo, y otro día se levanta desmoralizado y no lo quiere hacer.
Esta realidad en la vida de las personas, la palabra de Dios la identifica como indecisión. Y en el libro de Malaquías, capítulo 2, Dios hace alusión al respecto diciendo: hay mucha gente, mucho pueblo en el valle de la decisión. Una decisión que no toma, lo limita, lo detiene y le impide que usted avance. Y además hace que su vida se torne mucho más crítica y complicada. Por eso es muy importante que cuando usted llega a la conclusión de lo que es correcto hacer, no desista, no titubee, no permita que el tiempo pase. Si Dios le ha confirmado que es lo que tiene que hacer, entonces definitivamente tiene que hacerlo. Cuando usted no lo hace, además de que vive en una sensación de incertidumbre e inseguridad, usted corre el riesgo de verse confundido. Cuando usted experimenta confusión, se establece en un lugar donde con mucha facilidad es engañado. Hay personas que reciben a Jesús y experimentan un cambio en sus vidas, y por no tener bien arraigada su fe en los principios de la palabra de Dios, comparten su testimonio con gente que no conoce a Dios y que son de corte tradicional, religioso en extremo. Les contradicen y los confunden. Y cuando eso pasa, entonces el enemigo saca provecho de la situación. Yo recuerdo unos años atrás, cuando se abrió una oportunidad para que se legalizaran los indocumentados que trabajaban en el campo. Yo había trabajado por un tiempo en una nercería y nos tenían en la oficina en una ciudad en el Monte California, y de repente sale un agente y dice: a ver, todos los que compraron carta pónganse aquí, y los que no la compraron pónganse aquí. Y lo hizo en una manera tan natural que la gente no sabía qué hacer. Decía: ¿dónde me pongo? ¿Nos van a atender primero a nosotros o qué? Porque ocurrió una ola donde muchas personas compraban cartas, $500, $1,000, $1,500, y con esa carta se legalizaban. Entonces, en medio de esa confusión, los que compraron cartas se pusieron a la izquierda. Llega el tipo y le dice: a ver, permítame sus documentos para verlos. Ya que se los quitó, dice: les doy 3 minutos para que salgan de aquí, si no llamo a la policía para que los lleve a la cárcel. Y salieron disparados, sin arreglar absolutamente nada. Confusión. El otro paso tiene que ver con enterrar. Son dos cosas muy difíciles para las personas: desprenderse de aquello que le daña, especialmente cuando lo ama, y la otra cosa, enterrar aquello que ya está muerto. Hay cosas que mueren en nuestra vida y nosotros queremos seguirles transmitiendo vida. Hay situaciones que ya no existe ninguna posibilidad de que puedan seguir en movimiento. Llegaron a su fin, hubo un término, se acabó, están muertas. Pero nosotros queremos transmitirles vida. Y queremos cargarlos, y queremos traerlos, y queremos tenerlos. Y esta clase de actitud establece pesos graves que las personas cargan
y a donde quiera que van andan arrastrando eso sin poder avanzar como deben. Esto tiene que ver con relaciones, con empleos, con etapas, y tiene que ver también con personas que ama. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Cuando no las podemos cambiar nosotros, la siguiente opción es que Dios las cambie. Y si por alguna razón Dios no las cambia, esa es una señal que en forma evidente se hace palpable para que lleguemos a la conclusión que tenemos que aceptar las cosas como son, renunciar a ello, y si está relacionado con la palabra muerte, tenemos que enterrarlo. Enterrar todo aquello que no tiene vida. Unos años atrás, un actor mexicano llamado Joaquín Pardavé, un personaje con mucha gracia, de estatura corta, poquito redondito, lo enterraron pensando que estaba muerto. Años después abrieron su caja para ver sus restos, y lo que descubrieron es que su caja en la que lo enterraron estaba toda arañada y él estaba boca abajo. Yo no conozco a ciencia cierta la historia, si es que se desmayó o qué fue lo que le ocurrió. Pero en ese entonces la ciencia no estaba muy avanzada, y en el limitado conocimiento que tenían, llegaron a la conclusión de que estaba muerto. Las personas que morían tenían que enterrarlas al siguiente día, no más de 24 horas, porque el cuerpo comenzaba a desprender olores desagradables. Pensaron que estaba muerto y se equivocaron. De esto aprendemos dos cosas. La primera, nunca entierre lo que tiene vida. Nunca. Y nunca quiera darle vida a lo que ya está muerto. Ambos detalles representan una terrible carga para los seres humanos. En los tiempos antiguos, particularmente en la época de los romanos, Pablo hizo alusión acerca del cuerpo de muerte. Y él dijo: porque el bien que yo quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La analogía él la toma del castigo que aplicaban los romanos a los delincuentes o a los que quebrantaban las leyes. Cuando había una persona que quebrantaba la ley, lo juzgaban, y si era digno, la manera en la que lo mataban era amarrándole un cuerpo muerto. Para donde quiera que él tenía que ir, tenía que cargar al muerto, por supuesto donde se encontraba, en prisión, y no había forma de desatarse de él, de apartarse de él. Así que para todas partes andaba con el cuerpo, y con el paso de los días, lo que era el cuerpo que estaba muerto absorbía la vida
del cuerpo que todavía tenía movimiento. El de la vida no se la transmitía al muerto, era al contrario. El muerto le transmitía la muerte al que tenía vida. Esto es lo que ocurre. Cuando usted no entierra lo que ya está muerto, hay áreas en su vida que comienzan a morir. La falta de aceptar esta realidad en su propia vida comienza a producir repercusiones contrarias y negativas que le afectan, que le entristecen, que le deprimen, que le roban el gozo y la alegría de vivir y que le impiden seguir adelante. No importa lo que ocurra en esta vida, cualquier acontecimiento que sea, la vida tiene que seguir. Y usted no puede seguir cargando un muerto. Si bien es cierto que el muerto no lo carga físicamente, hay personas que andan cargando un muerto en su memoria, en sus pensamientos, en su corazón. Ya no tiene vida, ya se terminó su función. El periodo de tiempo que tenía para existir se terminó, y con ello ahora quedó la responsabilidad de que después de morir se tiene que enterrar, porque usted no lo puede mantener con vida. Los egipcios, por ejemplo, tenían la costumbre de embalsamar a sus muertos, porque el concepto de ellos era querer retenerlos, y aunque ya no respondieran, aunque estuvieran inerte, el hecho de quererlos tener ahí les producía cierto alivio, cierto consuelo. Pero esta clase de comportamiento ofrece solamente un alivio temporal a un mal permanente, porque es algo a lo que ya se le puso un término final. Eso ya se acabó y uno tiene que seguir adelante. Permítame ilustrárselo de la siguiente manera. Mi abuelo, un hombre de campo, de buenos principios, que no conocía a Dios, tenía su fe tradicional, pero era una persona muy noble, el padre de mi padre. Duró casado por determinado tiempo, tuvo algunos hijos e hijas, y él experimentó la muerte de uno de sus hijos más joven, porque por error tomó veneno para ratas y en término de 2 horas murió. Tendría unos 16 años quizás, o 18. No recuerdo exactamente, yo estaba pequeño. Pero pasaron los años y después le tocó perder a otro de sus hijos, que era como 3 años menor de mi padre, por causa de una neumonía. Comenzó a toser, le vino la infección a los pulmones y murió. Y cuando murió, murió joven, tendría unos 40 años, quizás 38. Y fue otro golpe. A los pocos años se murió mi abuela por causa de la diabetes. Y cuando mi abuela murió, ese fue un golpe que a él le ocasionó un efecto muy negativo.
tan fuerte fue el efecto que a los 3 meses, siéndole un hombre sano, murió. Los que lo revisaron, los doctores o el doctor que lo revisó y la gente que estuvo de cerca en eso, llegaron a la conclusión que su muerte fue el resultado de una profunda tristeza. Esto lo confirmaron sus hijos y sus hijas, quienes lo atendían, y decían que después de la muerte de mi abuela, él ya no volvió a ser el mismo. Ya no sonreía, se la llevaba sentado, meditando, no tenía apetito, no tenía deseos de hacer nada, no tenía deseos de salir. Vivía en una profunda tristeza. Y ahora que yo conozco las Escrituras, me doy cuenta que la falla en él se hizo patente desde el momento en que no aprendió a deshacerse de lo que ya no tenía vida. Yo no estoy diciendo que no debía recordarla, está bien, pero él no logró separar lo que era ese acontecimiento de la realidad en su propia vida. Y esto lo utilizo para decir que hay personas que se encuentran en situaciones similares. Hay algo que les ocurre que viene a ser muy devastador, desagradable, crítico, en ciertos casos vergonzoso. Sin embargo, no logran desprenderse de ese acontecimiento. Lo continúan cargando con el paso de los años, algo que ya ocurrió, algo que ya está muerto, pero ellos le siguen transmitiendo vida. Y la forma en la que lo hacen es sintiéndose miserables, en desventaja, y sintiéndose también lo que es como que Dios no cuidó de ellos o los abandonó, y forman un nivel de autoestima tan bajo que les impide en el presente sonreír y hacer frente a la vida. Y esto se aplica a la muerte de sus padres, a los abusos psicológicos, a los abusos emocionales e incluso a los abusos sexuales. Viene a ser mucho más grave lidiar con esta cruda realidad cuando los daños que las personas experimentan provienen de sus seres queridos. La situación se hace mucho más difícil. Y usted puede ver personas que quizás de momento sonríen, que dan a conocer lo que es una alegría pasajera, efímera, pero que en el fondo continuamente están sangrando por lo que llevan dentro, por causa de que no han enterrado lo que ya no tiene vida. Es un acto de decidir, actuar y determinarse. Esto se acabó, hasta aquí, no hay más, hay que encarar la vida y seguir adelante. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información,
diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.